Hermanos fraternos, tengan todos ustedes muy buenos días. El Señor los bendiga. Estamos muy contentos de tenerlos una vez más acá en este hermoso día. Quiero que primero, si me acompañan, nos demos un caluroso abrazo entre todos los que están ahí cerca suyo para saludarnos, para sentir que somos familia. Eso es, porque de eso se trata esto. Muy bien. Qué lindo es esto. Y a continuación vamos a presentar al fraterno Darío Pius, que nos va a dirigir sus palabras. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Son la gente más feliz de la tierra? Sí. Uno solo, bien, Leo, el cantante, el artista. Les quiero hacer un anuncio muy importante tenemos hoy. Hay un anuncio, por favor, presten mucha atención. Voy a invitar aquí al fraterno que nos está visitando, que es nuestro testimonio, y él va a hacer ese anuncio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gustosamente, ¿verdad? Nosotros con Danilo somos parte del capítulo que estamos los jueves. Nos reunimos en desayuno todos los jueves de 7 a 8, igual que acá, ¿verdad? Siempre en la mañanita, ahí nos toca pues levantarnos tempranito. Yo soy el tesorero, ¿verdad? Ya llevo 3 años estando en ese puesto y él es el vicepresidente. Pues gracias a Dios, en nuestro capítulo, cuando yo lo agarré hace 3 años, tuvimos bastantes problemas económicos. Yo tuve que abocarme, a veces me tocó trabajar solo. Imagínense, de 4 me quedé ya solo y me tocó buscar ayuda de los demás. Y con esa ayuda, pues Dios nos proveó y empezamos a salir adelante. Por eso, pues, en las aportaciones que nosotros pedimos, porque no es que le exigimos, sino que a los que colaboran les decimos que están cordialmente invitados a poner en aquel sobre. De ese sobre que se fue poniendo y poniendo, esa semilla, en esos 3 años, nosotros de estar en Fichas Rojas, estamos ya, como dicen, ready. No debemos nada, pagamos adelantado, y para la honra y gloria de Dios, como junta directiva saliente que vamos a hacer, Dios nos proveó para que nosotros compráramos un nuevo equipo. Ese equipo lo estrenamos ahorita el jueves. No utilizamos este que es actualmente el que era de nosotros, porque Dios me dijo y nos dijo a cada uno de los miembros que estamos en la junta directiva que ese equipo se lo donáramos a ustedes. Entonces, a partir de hoy, ese equipo queda para que ustedes lo puedan utilizar y puedan seguir alabando a nuestro Dios. Muchas gracias en nombre del capítulo de los Castaños de los días jueves. Gracias. Muchas gracias, Alex. Un aplauso. Muchas gracias, Alex. Y así, bueno, sabemos que Dios los va a bendecir grandemente y doblemente porque todo lo que uno siembra cosecha, así que van a tener varios parlantes también. Y miren, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Quiénes somos nosotros? Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. ¿Quiénes somos y quiénes no somos? Lo va a explicar nuestro fraterno Leo. Recibimos a Leo nuevamente, por favor, con un aplauso. Muchas gracias, Darío. Bueno, como muchos ya saben, soy relativamente nuevo en este capítulo. Estoy muy contento de estar entre ustedes. Yo voy a un poquito, pretendía aprendérmelo, pero estoy en el trabajo. Mientras tanto les voy a comentar nuestra identidad. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo es una organización constituida por hombres laicos, no profesionales de la fe, no pastores, no sacerdotes, pero sí con profesiones tan diversas como técnicos, obreros, ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, gente con oficio, artistas en mi caso,
Y también no tenemos barreras religiosas, ni políticas, ni sociales, ni culturales, ni económicas. Nos reunimos en diferentes lugares públicos y neutrales como restaurantes, bares, cafeterías, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable que es el testimonio personal. La Fraternidad de Hombres Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo no depende de ninguna iglesia local, ni nacional, ni internacional, ni tampoco pretende serlo. Estamos distribuidos en los 5 continentes y en más de 150 naciones, y estamos distribuidos en miles de capítulos como este que estamos hoy día. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor de Dios, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Y nuestro objetivo principal es establecer una relación personal y directa con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores patronos, mejores empleados y en definitiva mejores hombres de negocio. Por eso que nos hacemos llamar y somos los hombres más felices de la tierra. Así que un fuerte aplauso para Muchas gracias, Leo. Entonces, ya sabiendo quiénes somos y quiénes no somos, vamos a pasar a nuestro fraterno Alcir, que nos va a explicar cuáles son las herramientas que nosotros manejamos aquí en cada capítulo. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Como siempre voy a comentarles los 2 instrumentos que tenemos en la mesa para saber qué uso tenemos que dar. Primero quiero hablarles lo de la papeleta. Yo voy a parecer ya trillado mi ejemplo redundante, pero creo yo que es una buena forma de explicarlo. ¿Cuántos acá tratamos de orar, tratamos de concentrarnos y de repente orando caen ideas, caen otras cosas que lo desvían a uno de lo que tiene que hacer? Y yo descubrí que escribiendo pasa menos. Entonces, pues Dios creo yo que nos ayuda a que a través de esa forma uno pueda poder escribirle todas sus necesidades. Escríbale todos sus problemas, todas las necesidades, y vamos a pues tener respuesta. Aquí hay muchas. Hace un par de semanas mi esposa vino con mi hija y ella me decía, yo le escribí en una reunión que fue al capítulo y Dios nos respondió, y es cierto, o sea, ella se había metido en su cabeza ese milagro, y un día vino, no viene todos los sábados, ¿verdad? Pero vino una actividad especial y Dios le contestó, y fue rápido. Lo segundo es un sobre. Para muchos es chocante cuando viene a una reunión a ver otra vez otro lugar le piden dinero, ¿verdad? Pero no es pedir dinero, en realidad es sembrar lo que Dios nos da para sufragar costos. Sinceramente, ustedes ven, no somos una organización que nos preocupamos en que todo sea suntuoso, que sea ostentoso, ¿no? Nada más es para poder cubrir con los gastos que tenemos y para poder ayudar a otros fraternos en algunas actividades. Entonces, si ustedes gustan, pues ofrendar, bienvenido sea, pero sobre todo pídele a Dios en las hojas para que pues, Dios dé respuesta a nuestra oración. Así que buen día y disfrutemos esta reunión. Muchas gracias, sí. Y ahora vamos a nuestro desayuno. Además del café, siempre decimos el plato fuerte del desayuno, nuestro testimonio. Vamos a recibir a Alex Omar Orellana, que está aquí con nosotros. Él es casado, hace 23 años que está casado, 2 hijos, hace 12 años que pertenece a FINEC, y él es del capítulo Los Castaños, que se reúne aquí en este mismo lugar los días jueves. Recibimos a Alex Omar. Ese aplauso para Dios. ¿Verdad que, como dicen, no es casualidad, ¿verdad? Dios tiene todo ya preparado, todo lo tiene listo. Realmente yo me siento honrado, porque soy una persona que he aprendido bastante con la ayuda de Dios.
Vengo de una familia en la cual pues mis padres se separaron cuando yo ya tenía 7 años, somos 2 con mi hermana. Cuando se separaron pues nosotros económicamente vivíamos bien y al separarse pues mi papá se desobligó prácticamente espontáneamente porque ya no aportaba lo que generaba en el hogar. Es así que desde pequeña edad me tocó a mí trabajar, incluso yo llegué a tener hasta una chiclera, anduve vendiendo paletas, charamuscas en un campo, trabajé en una sastrería cortando los hilos de los pantalones. Hace poco que estuve hablando con mamá, me dice ella que del dinero que yo hacía, yo no me acordaba de eso, que yo le daba a ella. Entonces, imagínense cosas que ni me acordaba yo porque era tan pequeño, pero ella dice que de lo que me pagaban yo le daba algo a ella. Pero llegó un tiempo en el que ya mi mamá, nosotros creciendo, ya no podía con los dos porque mi papá no le empezaba a dar dinero ya después. Al principio sí, le pasaba una pensión y ya después ya dejó de darle. Ella tomó, cuando yo tenía 11 años, la decisión de irse para Estados Unidos, se fue, quedamos a cargo de mi abuela. Créanme que esa etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil. Pasamos por muchas cosas. Uno puede decir, ¿verdad?, que Dios desde muy pequeño nos ha cuidado porque nos dio la oportunidad de no descarriarlo. Sí, conocimos las cosas malas, las cosas buenas, y ahí estaba él presente sin saber yo, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía ya para cuando yo fuera grande. Pues nos tocó bastante duro porque es bien difícil no estar con sus padres, no decirle a un papá, ¿verdad?, necesito esto, quiero esto, porque aquel padre que yo tenía, cuando él quería venir a vernos, venía aquí a Tegucigalpa porque él se fue para San Pedro, y muchas cosas que nos afectó, y más a mí, fue cuando una vez íbamos en la carretera y no existía un restaurante de hamburguesas acá en Teus, sino que solo en San Pedro. Yo miré aquel rótulo y yo le dije a él que quería una hamburguesa, eso, y me dijo que no, y eso me quedó marcado para mi vida. Yo pruebo a mis hijos, cuando me piden algo y se lo puedo dar, se lo doy, porque yo sé lo que hay que dar marcado cuando usted deseó algo y no se lo dieron, pensando usted de que, o sea, no fuera tan caro, pues, pero para uno sí, a mí me marcó bastante eso. Me tocó trabajar, y como les dije, desde pequeño me dieron la oportunidad, un tío que estaba en un supermercado de guardia y tenía una persona ahí que tenía un audio, y la persona, a mis 15 años, pues esa persona me dio trabajo para estar de animador en varios productos que vendía aquel supermercado, y ahí empecé yo estudiando y me iba a rebuscar ahí los fines de semana en los supermercados en el centro. Pero aquella persona, pues Dios desde ahí estaba trabajando, porque sí he conocido de Dios desde pequeño, porque sí he ido a la iglesia, y esa persona que nos ayudó me dijo y me propuso que si le compraba un equipo me iba a dar para que yo trabajara en otro supermercado allá en el Duarte. Y yo le dije a mi mamá tenía yo un dinero de ella ahorrado, que si ella me daba ese dinero para comprar ese equipo, yo no le volvía a pedir dinero, y que yo solito me iba a seguir pagando mi colegio y que solo le ayudara a mi hermana. Mi mamá me dijo que sí, y es así donde yo empecé ya el rubro de lo que es el audio. Hasta el sol de hoy, ¿verdad?, sigo manejando audio y me siento pues feliz porque era un sueño que yo tenía desde pequeño, porque yo era de los que en los cassettes borraba hasta los sellitos y ponía las canciones corridas, y a mí lo que me gustaba era poner música. Siempre me gustó eso y no lo he perdido, lo sigo haciendo. Pues ya trabajando ahí, pues yo logré graduarme, yo solito me tocó pagarme, ¿verdad?, mis estudios, pero Dios ya iba teniendo un camino hacia uno. Gracias a Dios no tuve problemas, ¿verdad?, con drogas ni alcohol, y así fue creciendo mi vida. Al no tener yo el amor de madre y padre presente, ¿verdad?, siempre, yo creo que ahí fue donde yo ya empecé a gustar lo que es actualmente mi esposa, ¿verdad? Sí, tuve varias novias, pero como yo sentía la falta de amor
Yo creo que por eso fue que a temprana edad, yo, pues, 20, 21 años, yo me junté con lo que es actualmente mi esposa. Y es ahí donde nosotros, ella se va a vivir conmigo. Yo vivía en un cuarto pequeño, más o menos así como este cuadro, pero era un cuarto de adolescente, donde todo iba a cambiar. Ella me fue a quitar todo lo que yo tenía, pues y ya, porque ya embarazada ya no podíamos tener los pósters que yo manejaba, porque a mí me gustaba antes bastante también la música rock, y aquí me quitó todas las cosas. Yo tenía hasta en el techo, el cuarto pues de póster, porque esa era mi vida. No tenía ningún problema, pues vivía prácticamente, mi abuela no se metía en el rollo de mi vida. Pues Dios va avanzando en la vida de cada quien, y es ahí donde ya después con mi hijo nace, pues tomamos la decisión y nos casamos por lo civil. Y también cuando ya nos casamos ya empezamos a ver la necesidad de que ya no podemos estar en un cuarto, vamos a alquilar una casa, y en esa casa pues cuando ya nos pasamos miramos que realmente estaba vacía, empezamos a comprar cosas, y así fue una vida que yo tuve económicamente, pues ya trabajando con las discomóviles, y yo trabajaba también aparte por las tardes, no teníamos ningún problema económico. Es así que seguí trabajando y logramos mantener hasta 4 discomóviles trabajando, ¿verdad? Así con diferentes personas, que me contrataba uno, me contrataba otro, y así fue creciendo económicamente. Llegó el momento en que mi esposa también quería trabajar, ella trabajó, después me dijo que quería estudiar belleza, empezó a estudiar belleza, le empecé a ayudar también en eso. Mis hijos, pues tuvimos el segundo hijo, ya teníamos 2 hijos, los volvimos a ir donde estábamos anteriormente, nada más que teníamos un local. Mi tía empezó a alquilar ese local y ahí empezamos a vivir y empezamos a armar el saloncito de mi esposa, y es ahí que fuimos avanzando nosotros y empezamos a ahorrar. Pues al no serlo largo, esa persona, teníamos unos amigos que estaban pasando por un problema de matrimonio, y en ese problema de matrimonio, pues cuando se separaron, la muchacha nos hizo una propuesta a nosotros en la que quería que bajáramos al Guanacaste para que agarráramos un local y lo pagáramos entre los dos, y es ahí donde nosotros agarramos aquel local, y es cuando realmente pues Dios ya le está tocando a uno para que uno venga a estos lugares. Es ahí donde nosotros empezamos. La mitad era de ella y la otra mitad era de mi esposa para el salón, y yo empecé a trabajar con cuestión de reparación de celulares con ella. Ya estando con nosotros ahí en el Guanacaste, empieza a tener su clientela. Es ahí donde la esposa de un fraterno del capítulo de nosotros, ¿verdad?, me fue a dejar la invitación. Creo que si fueron 5 o 6, no sé cuántas veces fue, yo nunca le puse atención. Mi esposa me decía, ahí te vinieron a invitar para que fueras a un desayuno. Yo realmente nunca le paraba mucho, como dicen, poco a esas invitaciones, porque pasaba más en mi ajetrez, porque yo trabajaba con las discomóviles para arriba y para abajo. Pues Dios, como dicen, aquí puede usted venir de muchas formas. Un fraterno de nosotros dice que son 3, pero yo digo que hay más, porque yo no vine ni a rastras, no vine por necesidad, simplemente vine por complacer a aquella persona que me había invitado. Entonces no tenía la necesidad, yo vine, desayuné, con la misma me fui. Creo que lo hice 2 o 3 veces, pues realmente no sentí nada, porque realmente no estaba metido en mi rollo de realmente escuchar la palabra, pero Dios ahí estaba. Y es ahí pues donde de repente pues aquel fraterno también empezaban a mandar mensajes, porque antes a usted le invitaban por mensajito de texto, y entonces volví yo al capítulo, ya empecé yo, de repente yo ya empecé a ayudar a acomodar las mesas, los manteles, las papeletas. Estábamos en el otro lado de por donde están las sopas, por ahí estábamos los desayunos, y ahí empezamos nosotros. Hemos estado en varios lados, allá arriba estuvimos en King, Burger King, y en todo yo anduve ayudando. De repente pues empecé a escuchar los testimonios, porque a veces venimos, solo somos desayunadores, ¿verdad?, el cafecito, el pancito y nos vemos, ya estuvo.
tal vez no nos toca. ¿Por qué? Porque a veces no ponemos atención de lo que habla la persona. Pero me tocó el día que tenía que poner atención. No sé cuándo fue, pero yo estaba sentado ahí y empecé a escuchar bien aquel testimonio y ciertas cosas que le iban pasando a aquel varón, a mí me habían sucedido, y empezaron a hablar. En aquel tiempo nosotros le decíamos que era un fax directo, ¿verdad? Con Dios, lo que son las papeletas, no tengo acá, de las papeletas que ustedes tienen para escribir. Ese era un fax directo que nosotros hacíamos con Dios en aquel tiempo, decíamos. Ahora usted le puede llamar a un email, un WhatsApp. Empecé a pedirle a Dios, ¿verdad?, para que me ayudara. Dios me empezó a ayudar, empezó, ¿verdad?, a darme cosas que yo pedía, pero cosas sencillas. De repente llegó un testimonio y empezó a hablar de que él le había pedido un carro a Dios. Y él dice, sean específicos, cuando pidan algo, pídanlo con lujos y detalles. Porque él dijo que sea un carrito viejo que me dé. Y dice que eso le dio Dios, un carrito viejo. Vine yo en aquella papeleta y empecé a pedir. Eso fue en el 2006, 2005, empecé a pedir con un carro nuevo. Eso era lo que yo quería, porque el que dio el testimonio dijo que así se le pedía a Dios. Entonces yo empecé a escribir ahí. Fui a varias agencias de automóviles, ¿no? Como a mí me gustaba andar en moto, siempre me ha gustado. Es feo cuando usted va con su casco y no le paran bola. Llega alguien de saco y sí le paran bola. Entonces eso se lo baja a uno, sinceramente. Y le digo, vámonos, le digo a mi esposa. Fui a otro lado, después me vine aquí cerca de Guanacaste, entré ahí, que venden carros también. Y el varón ese parece que yo era el que daba la información. Yo le preguntaba por las cosas y no me paraba mucho poco. Entonces es bien feo sentirse como discriminado solo porque usted anda en un casco. Si usted anda en una moto es un medio de transporte. Pero bueno, dije yo, tal vez yo no tenía en mi mente y no entendía que no era eso lo que Dios quería. Porque yo quería el carro, pero Dios no quería eso para mí. Entonces yo tenía mi carro y Dios no quería que yo tuviera un carro, porque cuando ya estábamos en eso, después dice mi esposa, mejor compremos un terrenito, una casa. Y me acuerdo que nos fuimos allá por Roble Oeste, y cuando llegamos ahí estaban construyendo bien bonitas aquellas casas, y hablamos y todo. Y cuando le preguntamos al muchacho que cuáles eran las casas disponibles, no, estas ya están vendidas. Donde mira el tractor que está abriendo la calle, ahí va a ser la nueva notificación. No, ¿qué habrán ahí? Le digo a mi esposa, vamos. Pero para decirles pues que Dios no era eso lo que quería, tampoco ese lugar quería. Había una feria en el mall de terrenos y casas. Y yo miré un terreno, una colonia, ¿verdad?, que me gustó bastante, porque le digo a mi esposa, mira, de aquí para el Guanacaste son 5 o 10 minutos, o 12. De aquí, si me toca irme para allá, yo iba pensando las rutas que tenía que hacer con el audio, con los discos y todo. Nos quedaría cheque, mira, porque no hacemos cola y todo eso. Pero fíjese que llené las papeletas, miramos hasta el terreno, ahí todo, y marcamos el que queríamos. Y a la semana, Dios eso sí me lo contestó, porque me pidieron los papeles ya después, porque tenía preaprobado el préstamo para poder comprar el terreno. O sea que no era Dios un carro el que me quería dar primero, sino que nos quería dar como familia primero el terreno, para que nosotros pudiéramos tener ya por lo menos el inicio para hacer nuestra casa. Y es ahí pues donde lleno los papeles, consigo yo constancia de trabajo, todo, y Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de comprar aquel terreno, porque eso era lo que quería Dios primero, no era un carro. Para eso yo necesitaba también tener más entradas de dinero. Me acuerdo que las personas con las que yo le cubría los eventos, ellos cobraban, yo les alquilaba a ellos, pero una de las personas le estaba alquilando y eran 4 discos móviles que le alquilaban. De repente en un mes a mí se me hizo raro que se me había perdido, y es que aquella persona lo habían corrido y yo no hallaba yo cómo cobrarle al varón. Me tocó ir a la empresa donde estábamos cubriendo, y fui a hablar con el encargado, y el encargado me dijo que lo habían corrido, pero no le habían dado las prestaciones. Y a él le empecé a decir yo, porque ellos tenían los recibos.
¿verdad? Porque esa persona ya se habían cobrado los eventos que yo había hecho. Y después, cuando aquella persona se da cuenta que yo andaba en la empresa, me llamó y me dijo, mira, yo te voy a pagar, me dice, deja eso así para que no sé qué. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara porque ya tenía yo el compromiso del terreno, ¿verdad? Y no quería allá porque eso era algo que es patrimonio. Y pidiéndole a Dios ahí, pues fíjense que se dio la oportunidad que me dijeron que me esperara. Y me reuní con el gerente de la empresa. Y cuando llegué me dice, ¿qué le parece? Le vamos a hacer, usted tiene cuenta, si no abra una cuenta en nombre de su empresa. Y le vamos a dar para que, si usted puede, hacerlos a cargo del audiovisual de toda la empresa. Pues ahí fue donde ya pues yo miré que Dios realmente estaba respondiéndome ya a lo que sí era, como dicen, lo que Él quería, porque no era lo que yo quería, sino que lo que Dios quería era que nosotros tuviéramos terreno y pudiéramos tener para hacer la casita. Y es ahí que me nombran como el jefe de audiovisuales, y yo empecé a alquilar todo lo que eran eventos Centro, Sur y Oriente, me tocaba hacerlos a mí. A veces había una empresa que hacía el Día del Pollo, tenía que buscar 8 discomóviles porque no podía entrar otra discomóvil, solo el nombre mío de la discomóvil. Y me tocaba desde un día antes empezar a repartir las discos. Y es ahí donde Dios me empieza a proveer. Yo empiezo a ver más dinero de lo que hacía, porque yo ya no tenía que compartir el dinero, ¿verdad?, del evento, porque a mí ya me pagaban lo que realmente cobraba la persona que estaba conmigo. Entonces Dios me subió el sueldo, como dicen. Y ahí fue dándole, y fuimos nosotros, ¿verdad?, pidiendo en aquella papeleta siempre la construcción de la casa, y ahí donde fuimos nosotros pidiendo. Y me acuerdo de que en el 2007 empecé a pedirle a Dios, digo, pedir a Dios porque ya teníamos la casita, estábamos empezando a hacer, y empecé a pedirle por aquel carro. Voy a probar, porque yo estaba con aquello que yo quería mi carro nuevo. Pero fíjense que ese día que tomamos la decisión, fuimos siempre en la moto, porque a mí eso sí me ha encantado, la moto. Y nos fuimos con mi esposa. Cuando llegamos, el Señor que nos recibe en esa empresa, bienvenidos, ¿cómo están? Mire, este es su carro. Es diferente cuando lo atienden así, y me gustó aquel carro. Tal vez Dios no me dio el color que queríamos, pero sí me dio el carro del año. Y fue donde yo volví a dar fe de esa papeleta, porque Dios me dio, ¿verdad?, la oportunidad, porque a la semana me hablaron que había sido aprobado el préstamo. El único detalle era que el dinero que teníamos de prima nosotros lo gastamos en el terreno, porque tuvimos que darlo de terreno, pero teníamos 2 carros. Y yo empecé a pedir a Dios para que me ayudara para que esos carros se vendieran, porque teníamos que dar la prima. Pues yo hablé con mi cuñado, y a él solo tenía una parte, pero le gustaba el carro, dámela y después me das la otra, y ahí le hacen una como poca bomba, le dicen a uno. Y yo hice esa propuesta, y es ahí donde pues teníamos el otro carro, y mi esposa pues ella estaba viendo tele y me empecé a contar de que aquel hombre empieza a hablar, el de la tele, y le dice que no se preocupe, usted, que ese carro que se tiene lo van a llegar a buscar y lo van a comprar. Algo inexplicable, porque realmente al día siguiente llegaron a preguntar por ese carro que yo lo tenía, que era el de mi esposa, metido al fondo, que un chavo lo quería para taxi, y se lo vendimos, y con ese dinero pues dimos de prima, ¿verdad? Y sacamos el primer carro del año en el 2007. Empezamos a pedirle a Dios por aquellas construcciones. La casa nosotros le íbamos a hacer una planta y en obra gris, ¿verdad? Pero tomamos la decisión con mi esposa, porque mi esposa es fraterna también, y empezamos a pedir por la construcción de una segunda planta, aunque solo quedara en obra gris, porque nos pusimos a pensar que si solo hacíamos una planta, para hacer la segunda después no lo íbamos a hacer, porque realmente yo tengo un vecino, al sol de hoy, todavía pues no, él que se quedó solo en la primera planta, pero Dios nos dio la oportunidad, abrió puertas, me abrió más trabajo, empezó mi esposa a generar más trabajo, incluso nos dio un local nuevo, nos trasladamos al frente donde estábamos, que es donde está actualmente mi esposa, tiene 12 años de estar en ese local, y en ese local también empezó a generar, ¿verdad?
Ya nosotros construyendo aquella casa, no imagínese usted cuánto se gastaba en material, mano de obra, porque lo estábamos haciendo con fondos propios, y tenía la cuota del carro, cambié de moto y compré una nueva también, y así me fui haciendo de bastante jaranas sin darme cuenta, porque yo solo le estaba pidiendo a Dios, y es bonito pedir y que le den. La cuestión es, en el 2009 se viene el fracaso político, porque eso no me benefició en nada a mí, porque los toques de queda me cancelaron de bastantes eventos y la temporada era una temporada alta. Los clientes me llamaban, mire, como hay toque de queda, no vamos a hacer nada. Y era muy poco el evento que se podía hacer en el día, ya la gente no quería gastar, entonces fue terrible eso. Y para rematarme, para la fecha de octubre, noviembre y diciembre empezaron a bajar los eventos en la empresa, y es que pusieron una persona nueva, ¿verdad?, en la empresa allá en San Pedro Sula, y esa persona traía su propia gente y empezó a despachar a todos los que estábamos viejos de estar en la empresa y a meter su gente nueva. Y como éramos proveedores no teníamos derecho a nada, y es así que yo para diciembre y enero ya no tenía trabajo con esa empresa. Ya los eventos ya prácticamente no los estaba haciendo. A mí me tocaba pagar aquellas tarjetas que pagaba bastante porque realmente ganaba bien, pero tenía que pagar la cuota del carro, del colegio, eran 2. Teníamos que pagar también los materiales que habíamos gastado en las tarjetas. Yo no podía pagarlo porque ya no generaba tanto dinero como antes, y es ahí donde yo empiezo a decaer. Es ahí donde yo, tanto que venía a servir, ya había sido miembro de junta directiva y todo, se me bloquea todo y empiezo a caer en aquella depresión, porque no es como ahora. Antes a usted lo llamaban día, noche, sábado, domingo, no importaba, y lo hostigaban bastante a uno por teléfono. Yo llegué a poner identificador, porque antes era, si usted quería ponía, y si no, no, identificador en los teléfonos celulares. Yo empecé a ponerles de cada banco de que era, para no contestarles, porque no podía pagar, porque el dinero que tenía, a veces tenía que pagar una cosa, pues no quería perder el carro, no quería perder la moto. Fue algo que mi cabeza empezó a dar muchas vueltas, y ahí empecé a faltar al capítulo, pero aquel fraterno me empezó a mandar mensajitos para que yo volviera, y de 2 o 3 veces que me tocó ir y venir al capítulo, pero entendí al fin y al cabo que con la ayuda de Dios era la única ayuda que yo podía salir, porque yo pensé hasta en matarme, pensé en irme fuera del país, que le dije a mi esposa que me iba a ir mojado, aunque sea para Estados Unidos. Un montón de cosas que pasaron por mi mente en la depresión, porque no podía pagar. Un amigo me dio la oportunidad de trabajar con un audio, pero me daba una cantidad de 100 lempiras el día y más la comida, pero eso no me gustaba, pero él por lo menos tenía algo para poder generar algo en la casa. Gracias a Dios nos pudimos pasar en la casa en obra gris sin terminarla. Bueno, pasé una etapa bien fea, pero fíjense que yo empecé a escuchar bastante aquellos testimonios, y un testimonio que llegó a hablar de finanzas y todo, que dice que se preocupen los bancos, que les debo yo, no yo que les debo a ellos. Y Dios me empezó a dar ideas, empecé a investigar, me di cuenta que no había cárcel por deuda, mientras yo no me negara. Ya me empecé a levantar, que llegué a hablar con abogados que me hablaban, y iba donde ellos y me decía, ¿y por qué no vendes esa cadena? ¿Por qué no vendes ese teléfono? Que no lo compré con la tarjeta, no lo voy a vender. Y yo me ponía macho, y fíjense que Dios me empezó a iluminar, y le hablé a una amiga que trabajaba en una cooperativa, y ella me pasó para donde otra amiga que era gerente de una cooperativa, y ella se hizo cliente de mi esposa, y le hizo un préstamo por medio del salón a mi esposa, y empezamos a pagar el colegio, porque necesitábamos sacar a mis hijos de esa escuela donde estaban y pasarlo a otra más cómoda. Y siendo cliente, aquella persona se hizo amiga de mi esposa, y ella le comentó el problema que yo tenía económico, y es ahí donde esa persona nos ayuda y me dice, vamos a hacer un evalúo y todo para ver cómo le ayudamos.
yo metí hasta las cámaras que tenía de mi hijo, televisor, computadoras, de todo, para que saliera bien amplio, ¿verdad? Cuando hicieron el evalúo de todo lo que yo tenía. Y aquella persona, me acuerdo que yo estaba trabajando con la Dicomóvil y me hizo la llamada: fíjese, don Alex, que necesito que venga a la oficina porque ya está aprobado el préstamo. Yo estaba en central de riesgo, ya anotado. Cuando fui a la cooperativa, como ella era la gerente, mire, yo no sé por qué lo estoy haciendo, solo sé que algo me dijo que tenía que hacerlo, pero la única condición que yo le voy a dar este cheque, este préstamo, es que usted me traiga todos los finiquitos con el dinero que va a pagar. Esa fue la condición que me dieron. Allí yo empecé a hablar a los bancos. Algunos bancos me dieron rebaja para que yo pudiera pagar, y es ahí donde yo empiezo a solventar. Y uno arreglé pagos y el otro pues me tocó, como dicen, ¿verdad? Decirles que iba a ver cómo les pagaba, porque no quisieron rebajarme. Es ahí donde ustedes pueden ver que Dios no se queda con nada. Dios nos empieza a ayudar también después de que hemos caído, y yo empiezo a levantarme, empiezo a buscar trabajo. Metí currículos, más de 30 currículos, nunca había trabajado ni de conserje, y me sale una chamba de conserje, pero no pagaban bien. Entonces le dije a la persona que no, pero Dios me dio la oportunidad de que esa misma empresa me volviera a hablar y me hizo otra propuesta, y fue donde negociamos y llegamos, ¿verdad?, a un acuerdo. En esa empresa pues me tocó duro, porque me tocaba lavar carro, me tocaba ir a trabajar después, muchas cosas que pasé en esa empresa, pero para mí eran pruebas que Dios me ponía. Y ahí empecé a salir, y me acuerdo que estando en esa empresa, pues ya generando también mi dinero, yo en la casa, como es una casa que nosotros habíamos hecho, en la lavandería se había trabado, no sé, algo, y no dejaba pasar el agua. Yo compré un bote blanco que es para destapar la cañería, y le eché en ese tubo, y me acuerdo que en ese tubo se regresó el líquido ese y me cayó en mi cuerpo. Le voy a enseñar una fotografía porque las tengo impresas, pero como ven así, solo para que ustedes tengan una idea. Ahí las pueden ver, las puede correr, ¿verdad? Ahí se las tengo varias fotografías donde yo, todo lo que es el brazo desde aquí hasta acá, ¿verdad?, me cayó ese líquido. Yo, como estaba solo, agarré mi moto y me fui para el seguro. Ya cuando estaba en el seguro, ¿verdad?, me hicieron un raspado. A eso ustedes lo hacen con las gasas, ¿verdad? En ese raspado, pues ellos me despacharon la piel, ¿verdad? Pero cuando voy al día siguiente de consulta, me regaña el doctor porque yo agarré infección. A mí la piel se me empezaba a hacer negra y de ahí se reventaba. Es algo bien feo, horrible. Créanme que la piel, si yo de aquí se me había pegado el brazo, y me costó cuando lo despegaron, ¿verdad?, para que me pudieran hacer las limpiezas. Y había agarrado, por estar esperando sentado una consulta que no tenía que haber sido así, ¿verdad?, agarré infección. E incluso en este brazo, creo que aquí tengo la fotografía, como me agarró infección, una como concha en este brazo de acá, que a mí me la quitaron con un bisturí sin echarme nada, y no me dolía, porque era pura infección que yo había agarrado. Y me acuerdo que esa gente empezó a decir que teníamos que ver cómo hacían, y si no, que me llevaran para el hospital escuela, al área de quemados. Y yo les dije que no, que para eso pagaba seguro, y el problema lo habían tenido ellos. Es ahí cuando me meten a un cuarto con aire frío, y después ellos hicieron todo el trámite, porque yo andaba solo, y tuve que hablar a la casa para que fueran a traer el carro, y que fueran a llenar los papeles. Y es ahí donde a mí me ponen en un cubículo, pues prácticamente solo, y es feo, es solamente escuchar las voces y no ver a nadie. Es ahí donde yo tengo pues ya la revelación con Dios, porque me acuerdo que en varios días, como yo no me podía acostar, me inyectaban parado cada 6 horas, empezaba a escuchar que se murió fulano, pero usted ahí no mira, porque a mí me tenían aislado.
es feo vivir así. Me acuerdo yo que a las 4 de la mañana estaba bien dormido yo y empiezo a soñar que yo estoy adentro de un ataúd. Y empiezo a ver para el otro lado y miro que está en la línea de ataúdes los demás compañeros. Pero yo dije que yo no me iba a morir. Y allí, yo abrí aquel ataúd y empecé a hablar con Dios. Lo rompí aquel ataúd y le empecé a pedir a Dios, ¿verdad? Que yo no quería estar allá porque tenía cansado. La enfermera me había dicho que por lo menos iba a estar de 2 a 3 meses ahí en recuperación. Y yo lo negué eso. Y yo le dije a Dios que yo quería salir de ahí. Para la honra y gloria de Dios solo estuve 15 días y como pueden ver ustedes, yo le pedí a Dios que no quería mi piel arrugada. Ustedes van a ver solo como mancha. Mire, este es el brazo que yo tenía con esa cosa que me quitaron, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios, si usted empieza a pedir a Dios con fe y usted tiene aquella fe, pues olvídese que para eso, para Dios es infinito. Regreso yo a casa y empiezo a trabajar y todo. Me acuerdo que seguimos laborando, seguimos aportando. Dios me dio la oportunidad de seguir trabajando. Vamos a un capítulo que estaba de aniversario. Nos tocaba ir a la embajada a nosotros. Llegó una pareja y aquella pareja empezó a hablar de la visa y todo eso, que ellos habían arrebatado la visa. A veces uno dice que uno arrebata, pero uno puede arrebatar bendiciones que sean buenas. Y aquella pareja dijo que quien quería arrebatar la visa, que levantara su mano. Y nosotros con mi esposa levantamos la mano y dijimos que íbamos a arrebatar esa visa. Y para Semana Santa, que nos tocó, una semana antes de la entrevista, cuando vamos a la entrevista, imagínense que el cónsul no nos preguntó nada a nosotros, sino que a mi hijo de 11 años. Usted, señor, usted ya fue a Estados Unidos, le dice. No, yo me he ido. Sí, usted miré allá, le decía. Más bien jugando con mi hijo. Y cuando yo le digo, enseñar los papeles, no ocupa nada. Dice, su visa está aprobada por 10 años y 5 la dejo. Yo le doy la honra y gloria a Dios porque hasta esa manera no ocupamos ningún papel para eso. Mire, las deudas que yo tenía, Dios me empezó a proveer, empecé a trabajar, empecé a hacer más eventos. Un mes antes pagué todo el carro, un mes antes pagué el préstamo que debía. Empecé a administrar bien mi dinero cuando Dios me dio la oportunidad de ser tesorero del capítulo por primera vez. Las anclas del capítulo crecieron bastante porque Dios me enseñó, ¿verdad? Y después sí he sido presidente, vicepresidente, y ahorita que estuve en rojo es que ahora no me quieren despachar, porque en las elecciones pasadas yo le dije a Dios, quiero darle la oportunidad a otro fraterno que sea también tesorero, pero si vos querés que yo siga, me haces una señal. Y lo primero que me manda un fraterno, ¿qué le parece si usted vuelve a postular? Me dice, como tesorero. Entonces, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, diferente, pero hay que pedirle a Dios primero que nos diga o que nos haga una señal y Él la va a hacer. Y así fue. Y actualmente soy de tesorero, pues ya saliente. Pero yo siento que tenemos que darle la oportunidad a los demás para que aprendan también, ¿verdad?, a llevar su vida o manejar su vida de mejor forma. Bueno, pero ya cerca del final, pues estamos nosotros trabajando. Me acuerdo que me dice mi jefe que en Semana Santa ya no podíamos viajar. ¿Qué le parece si me lleva a los perritos? Porque él tenía 8 perritos Chick-Sal y los quería llevar para El Salvador, donde vivía. Y yo le voy a dar las vacaciones de toda su familia, yo le voy a dar comida y hotel. Y es ahí porque Dios me regaló la visa, pero como no la podíamos usar para esa Semana Santa, porque el pasaporte lo entregaron el martes, el miércoles nosotros agarramos con los perritos. Fíjense que aquel señor que me había dado para que pagara por todo lo de los perritos, la aduana y todo, solo pagué como $21 por los 8 perritos. Y el demás dinero que yo se lo estaba dando a él, eso agárralo. O sea que todavía me sobró, y con el dinero que me sobró, como él eran 3 días que me estaba pagando con todos los gastos, yo pagué 2 días más para estar toda la semana allá en El Salvador. Pero fíjense que esos días que me quedé, como el almuerzo en cena no le incluye el hotel, pero él siempre nos fue a traer y nos llevaba a comer. Complació a mi hijo con un chef que hace la comida al frente, comida como japonesa, no sé qué era. O sea, el Señor se esmeró, siendo una persona de dinero,
con nosotros, que a veces pensamos que lo que tienen no pueden compartir. Realmente es el corazón de cada persona. Según como usted trate, así va a ser tratado. No importa su estatus económico. Después de eso, pues, para ahorita, hace 2 años, nosotros, Dios tenía planificado ya, porque estábamos chequeando un local que estaba a la par del salón, y yo me di cuenta que ese local lo iban a alquilar, pero lo alquilaban más caro. Pero nosotros pusimos en nombre de Dios que si era el local, nos iban a dar lo que nosotros propusimos, porque nosotros no íbamos a pagar lo que ellos decían. Nosotros estábamos dispuestos a pagar menos. Pero fíjense que el Señor llegó a donde mi esposa y le dijo: mire, como yo sé que ustedes tienen aquí tantos años de estar, prefiero alquilárselos a ustedes. Y es ahí donde, pues, nos alquilaron el precio que mi esposa le había propuesto al Señor. Pues me toca poner mi renuncia. Fue en junio, cuando pongo la renuncia el último día, no me agarran la renuncia. Y en lo que yo vengo, a una cuadra de mi casa, una señora vendiendo las aceras, le pega a un perro. Yo voy pasando en la moto y el perro se me cruza y me doble el timón, me cae la moto y me cae mi esposa, me fractura esta pierna. Y imagínense usted, acaba de poner la renuncia, acaba de agarrar el local, y fue para mí bien triste, bien doloroso también, porque estando ahí yo no me podía mover. Las personas que iban a hacer el trabajo vieron que relajo cuando no estaba yo con mi esposa, no querían seguir trabajando y estaban poniendo la cerámica, me estaban poniendo la tabla de yeso, y es feo hacer todo por teléfono. Yo no estaba con maqueo de querer estar hablando de eso. Gracias a Dios, fíjese que mi jefe me dijo en ese tiempo, porque todavía era mi jefe: no se preocupe, Alex, déjelo todo así y pone la renuncia hasta que salga de seguro, ¿verdad? Para que me diera la oportunidad. Pero no sabíamos era que a mí me pidieron un montón de dinero para comprar las piezas, conseguí el dinero prestado para que me pusieran, pero no se me deshinchaba la pierna, hasta que llegó un doctor. Le estoy hablando a los 10 días, y me dijo: pucha, vos estás, ¿verdad? Ya imagina las palabras de él, porque era un doctor que ya se retiró, era Valeriano, se llama el doctor. Me dice: estas cosas te lo puedo hacer yo el viernes, porque esta cosa no es para estos hipotes, ¿no? Para gente experimentada. Bueno, pues está bien, le digo. Y al día siguiente me iban a bajar supuestamente, ya no me iba a operar él. Me bajan y es horrible que lo bajen a usted cuando ha estado acostado y que lo paren, porque prácticamente me desmayé. De ahí me tuvieron sentado, y para que a las 6 de la tarde me volvieran a subir diciendo que no me lo iban a hacer. Pero ya estaba en los planes de Dios. Yo empecé a pedirle a Dios, y Dios proveyó para que aquel doctor que me dijo que me iba a operar, me operara. Yo soy operado. Lo que no sabía mi jefe era que me iban a dar, pues, prácticamente 1 año de incapacidad, y me prohibieron que ya trabajara como conserje, pero yo ya había renunciado. Entonces yo solo le empecé a pedir a Dios, ¿verdad? Por mi pierna, que quería caminar bien, que no quería quedar renqueado. Para que yo pudiera caminar, me estuve 1 año, yendo a piscina a aprender a caminar. Me acuerdo cuando apenas recién salí, yo empecé en silla de ruedas a dar testimonio, y fui a Maya TV a dar mi primer testimonio en silla de ruedas. Y ahí fui a dar varios capítulos en silla de ruedas. Me tocó andar en muletas, a dar mi testimonio, en bastón, y después me tocó, pues, ya, como ustedes pueden ver, si alguien se fijó, cuando vengo yo, camino bien, para la honra y gloria de Dios. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Esta es una pequeña parte, porque realmente Dios me quiere bastante, y Dios me ha proveído. Y para finalizar, pues, Dios ahorita me cambió los carros. Tenemos carros ahorita más actuales, un 2018, un 2019, ¿verdad? Me ha dado, ahora las cosas las miro más fácil, porque yo tengo la confianza al 100% de lo que yo pido en las papeletas. Y si no lo hago, porque presto el servicio en los jueves, a veces no me queda chance, pero sí lo hago en mente. Y cualquier día usted puede hablar con Dios, en la noche, en el día, solo hágalo.
tenga la fe y verá que Él le va a resolver. Este ha sido parte de mi testimonio, parte de mi vida. Eso se lo doy gracias a Dios. Y una pequeña oración para despedirnos. Señor Jesucristo, te doy gracias por esta mañana. Quiero pedirte perdón porque sé que soy pecador, que he pecado mucho de palabra, de hechos, y quiero que me perdones porque te voy a aceptar a partir de este momento como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca sea borrado y siempre sea un hijo tuyo adorado. Gracias, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. He aquí un hombre de fe. Realmente podemos ver a través de su testimonio cómo a través de su fe, a través de la oración ha podido lograr todo lo que ha logrado, tanto en prosperidad como en sanidad. Un verdadero ejemplo, y eso es parte del Evangelio completo, cuando nosotros ponemos nuestra fe para que Dios obre su poder, sus milagros de restauración en nuestras vidas. Y tenemos nosotros en esas papeletas nuestras peticiones, y al CID va a orar por las peticiones en su fe. Que traemos nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios por estas peticiones. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti para pedirte, Señor, que seas tú respondiendo cada una de las peticiones que están escritas en esas papeletas. Cualquier tipo de enfermedad, Señor, que seas tú obrando para sanidad, cualquier tipo de necesidad económica, seas tú proveyendo, Señor. Cualquier problema familiar, Señor, laboral, personal, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, para poder resolverlos. Ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los miembros de este capítulo, nuestras visitas, Señor, y las personas, Señor, que van a venir posteriormente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser ejemplo. Te pedimos esta hora también por las ofrendas, Señor, que seas tú obrando y multiplicándolas, Señor, para poder, Padre, seguir construyendo más tu reino. En el nombre de Jesús nos oramos. Amén. Amén. Vamos a pedir también a nuestro testimonio la oración por las autoridades, el FINEC del país. Señor, te pedimos por las autoridades de nuestro país, señor presidente del Congreso, a cada miembro también, Señor, de la Junta Directiva de este capítulo, de la Junta Directiva Nacional e Internacional, Señor, por todos aquellos que siempre piensan en ti, Señor, para que tú nos puedas gobernar, para que tú puedas darnos las ideas para hacer un mejor país, Señor, para hacer un mejor mundo, un mejor Honduras también, Señor. Te pedimos por todo esto, Señor. Amén. Gracias. Recuerden que va a estar el tiempo disponible en unos 5 minutos para que el que necesite una oración y poner va a estar disponible nuestro testimonio. La próxima semana, recuerden, vamos a tener elecciones en nuestro capítulo, por lo tanto tienen que venir los caballeros, se necesitan mínimo 10 hombres para votar por la nueva junta directiva. Y recuerden también que hoy tenemos el último Sahel y el próximo año en enero comienza el Sahel, así que preparémonos, vamos a ir, a ver si vamos, Leo, al Sahel con José, no sé si queréis igual también, no es, vamos en grupo, podemos ir al Sahel, así empezamos el año con poder. Muchísimas gracias y los esperamos para la próxima semana. Gracias.